Buenos días, hermanos de la Iglesia Reformada, siervos de Jesucristo, y todos los que nos acompañan en esta mañana durante nuestra escuela dominical. Nos encontramos estudiando la Confesión de Fe de 1689. El capítulo que vamos a estudiar en esta mañana es el capítulo 26, que trata de la Iglesia, y lo hemos estado estudiando durante las semanas pasadas. El párrafo que nos corresponde leer en esta mañana es el párrafo 15, que es el párrafo final de este capítulo. Pero antes de comenzar, quisiera que por favor me acompañen a orar para que el Señor bendiga este enseñanza. Padre Santo, te damos gracias por este estudio que hemos estado realizando de la confesión de fe. Te damos gracias, Señor, porque tú, a través de estas confesiones, ayudas a tu iglesia a que pueda tener un conocimiento más accesible a tu palabra, un conocimiento que puede ser más fácil para la comprensión de todas las verdades que están escritas en tu palabra. Gracias, Señor, por los hombres fieles que trabajaron en desarrollar esta confesión de fe y poderla proveer a tu pueblo. Ahora en esta mañana que vamos a leer y estudiar tu confesión y que es el párrafo final de este capítulo, te queremos pedir que nos dé sabiduría para que todo lo que hemos aprendido con respecto a la iglesia no se nos olvide, sino que quede en nuestros corazones, que podamos estar conscientes de que la iglesia no es un edificio, no es un lugar, sino que son una congregación, una asamblea de personas, que es la congregación de los santos, de tu pueblo que tú has escogido, el cual tú has adquirido, y que la cabeza, la única cabeza de tu iglesia es Cristo nuestro Señor. Te damos gracias por esto, Señor. Ayúdanos en esta mañana a comprender lo que vamos a enseñar en este estudio. Dame mi sabiduría para poder enseñar a tu iglesia y dale también sabiduría a tu iglesia para poder comprender lo que vamos a enseñar en esta mañana. Te damos gracias, Señor, y te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Pasemos a dar lectura al párrafo que nos corresponde estudiar en esta mañana. El párrafo es el número 15 y dice así. En casos de dificultades o diferencias respecto a la doctrina o el gobierno de la Iglesia, en que las iglesias en general o una sola iglesia están preocupadas por su paz, unión y edificación, o uno o varios miembros de una iglesia son dañados por procedimientos disciplinarios que no coinciden con la verdad y al orden, es conforme a la voluntad de Cristo que muchas iglesias que tengan comunión entre sí se reúnan a través de sus representantes para considerar y dar su consejo sobre los asuntos en disputa, para informar a todas las iglesias involucradas. Sin embargo, a los representantes congregados no se les entrega ningún poder eclesiástico propiamente dicho ni jurisdicción sobre las iglesias mismas para ejercer disciplina sobre cualquiera de ellas o sus miembros, ni para imponer sus decisiones sobre ellas o sus oficiales. Desarrollaremos nuestro estudio del párrafo por medio del siguiente bosquejo. El título de nuestra enseñanza es El gobierno de la iglesia local, los bordes de su autoridad y su relación con otras iglesias locales. Nuestro primer punto será dificultades o diferencias respecto a la doctrina o el gobierno de la iglesia. Nuestro segundo punto será la jurisdicción de la iglesia. Pero antes de comenzar, quisiera contextualizar el estudio que nos encontramos realizando. Durante nuestros estudios del capítulo 26, hemos estado revisando cómo debe de estar conformada la iglesia. Estudiamos cómo debe lucir la iglesia bíblica. Hemos revisado también el significado de lo que es la iglesia, cómo debe de estar conformada y también hemos estado tratando con su autoridad. Los distintos aspectos que hemos estado revisando eran puntos flacos en los cuales erraba la iglesia establecida entre los siglos XV y XVII. Aquella iglesia solo era una representación de un conjunto de errores adoptados con el transcurso del tiempo, desarrollados por las tradiciones humanas, lo cual llevó a muchos, como el monje agustiniano Martín Lutero, a cuestionar las prácticas realizadas por la Iglesia Católica Romana. Martín Lutero fue un grito en medio de la sangre de muchos santos que habían sido silenciados por cuestionar las prácticas romanas. Contemporáneamente a Lutero se levantaron otros personajes como Zumbio,
Juan Calvino y posteriormente John Knox, los cuales causaron un gran impacto en la forma de pensar de aquellos tiempos. El arma más poderosa con la que contaban estos caballeros era la palabra de Dios y la oración. Las enseñanzas de estos maestros mostraron los distintos errores doctrinales en la teología romana, los cuales son tan notables para todo aquel que lee las Escrituras y compara sus prácticas con lo que menciona la Biblia. La gloria engañosa de Roma, con la cual había engañado a los habitantes de la tierra, quedó expuesta gracias a la exégesis y devoción de estos maestros, dejando así a Roma desnuda, exhibiendo todos sus vicios y pecados. Y aunque al principio los reyes del actual continente europeo tenían alianza con Roma, tras ver su pobreza y corrupción, fueron retirando cada vez más su favor hasta y cuando pudieran servirse de ella. La pérdida del poder de Roma y el favor y la providencia de Dios hicieron posible el surgimiento y la expansión de la reforma doctrinal, y en especial, como estamos viendo en nuestro capítulo, la reforma de la doctrina de la Iglesia. Es preciso mencionar que los maestros que observaron los errores doctrinales de Roma no buscaban formar una nueva iglesia o causar divisiones en la iglesia, sino instruir y guiar a la iglesia en una forma bíblica y fiel. Y entre las doctrinas que sufrían un gran malestar se encontraba la doctrina de la iglesia. ¿Pueden ustedes imaginar lo difícil que sería esto? El cargo para unos cuantos hombres de destruir una tradición de más o menos 1500 años. Además de esto, Roma no iba a rendirse sino poner resistencia. Como respuesta a los ataques de los maestros reformados, Roma congregó a sus obispos para llevar a cabo el Concilio de Trento, un concilio que sería formado más por romanos y que se opondrían con totalidad a las doctrinas reformadas. Roma atacó diversas doctrinas, entre ellas se encontraba la doctrina de la autoridad de las Escrituras. Roma decía que la Iglesia debía regirse por lo que decía el ministro o el Papa. Sin embargo, la doctrina reformada enseñaba que lo que dice la palabra de Dios es autoridad aún sobre el obispo o el Papa. Otra doctrina que atacó la Iglesia romana fue la doctrina de la justificación, donde Roma decía que la justicia de Cristo no era suficiente, sino que necesitaba ser complementada con la justicia del hombre. En cambio, la doctrina reformada decía que la justicia de Cristo era la única fuente de salvación para limpiar todos los pecados del hombre. Roma presentó en el concilio una serie de anatemas contra las doctrinas bíblicas de la Reforma, y al hacer esto era como pronunciar anatemas contra Dios mismo, ya que tanto la doctrina de la justificación por gracia, por medio de la fe, como la autoridad de las Escrituras son enseñanzas fundamentales de las Sagradas Escrituras que no pueden ser comprometidas. Con el pasar de los años se dio desarrollo a las confesiones de fe, o aquellos documentos que buscaban ser tanto una guía como una declaración que testificaba lo que una asamblea o iglesia confesaba o que creía que era conforme a las Sagradas Escrituras. La Confesión de Londres de 1689 fue una de esas confesiones, donde se hace una presentación de la iglesia bíblica de manera fiel a las Sagradas Escrituras. En este último párrafo se enfoca de manera especial en las diferencias y dificultades en y entre las iglesias. Creo fielmente que el propósito del párrafo que estamos estudiando tiene como trasfondo negativo la invención del sistema jerárquico donde un obispo o un concilio tenía la autoridad para entremeterse en los asuntos de otras iglesias locales, administrando así lo que se enseñaba en estos lugares, teniendo en sus manos el poder de cerrar alguna de estas iglesias y mandar a sus pastores a la cárcel si no se apegaban a las órdenes de Roma. Habiendo dicho esto, pasemos ahora a ver nuestro primer punto, las dificultades o diferencias respecto a la doctrina o el gobierno de la Iglesia. En esta primera parte, la confesión podría estar tratando con las diferencias doctrinales que surgieron con la Iglesia romana en primer lugar y entre los grupos protestantes en segundo lugar. Aquellos años
Fueron los años en que los pequeños grupos que veían los errores doctrinales de Roma no concordaban con ellos, pero al mismo tiempo no tenían un manual o un documento que expresara lo que ellos creían. Es de esta manera que surgen las distintas confesiones, con el propósito de interpretar de manera clara y fiel las enseñanzas centrales de la Escritura y bajo las cuales se debe regir la Iglesia. Sin embargo, es por este motivo que es comprensible que la confesión esté tratando este asunto, por el hecho de que tras la ruptura con Roma, los grupos protestantes se encontraban estructurando sus propias confesiones. Hay quienes piensan que la ruptura con Roma empeoró las cosas, por el hecho de que se dio pie a que muchos falsos maestros crearan sus propias sectas. No obstante, ese no fue el propósito de la reforma. La reforma puede ser vista como el llamado de Dios de volverse a Él y escuchar su palabra, en tanto que el sectarismo es la respuesta del diablo en oposición y rechazo a Dios. En este respecto, es importante diferenciar entre el sectarismo y los errores doctrinales. Cuando la confesión se refiere a error doctrinal, se refiere a un asunto que es confesado por una iglesia y que puede no ser muy claro o ser interpretado de manera errónea, mientras que el sectarismo es un error en una doctrina central que atenta con la realidad del Evangelio y la salvación que es en Jesucristo nuestro Señor. ¿Cómo puede usted identificar una secta? Es muy simple. Toda así llamada religión que no confiese que Jesús es el Señor, que fue crucificado por nuestros pecados, que murió y resucitó al tercer día de entre los muertos, y que está sentado a la diestra del Padre, y que ha de volver para juzgar a vivos y muertos, toda congregación o asamblea que se reúna para adorar, pero que no sea en el nombre de Jesucristo, es una secta. Un ejemplo de sectarismo es el de la circuncisión. Vayan conmigo, por favor, a Tito 1:10. Dice así, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan las casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. En este pasaje claramente se muestra cómo una secta se había formado con el propósito de hacerse bienes y no por un llamado al ministerio por parte de Dios. Este ejemplo no trata de la dificultad de comprender algún misterio de la palabra, sino más bien expresa cómo se reúnen estos maestros con un corazón endurecido y codicioso para buscar lo propio. La diferencia entre el sectarismo y el cristianismo es que el sectarismo busca el interés humano, en tanto que el cristianismo da toda la gloria a Dios. Ahora, dentro de los errores doctrinales, son errores que acontecen en un segundo plano o que no son contra verdades fundamentales de las Escrituras o verdades centrales de la palabra de Dios, que no se oponen al Evangelio. Un error doctrinal puede ser que usted interprete un texto en un sentido literario y este texto esté escrito en otro sentido literario. Por ejemplo, puede ser que usted tome un texto histórico y lo interprete como normativo o un texto metafórico y lo interprete como literal. Esto claro que puede generar errores en la comprensión de lo que está diciendo o comunicando el texto. La confesión en esta sección no está enseñando que la iglesia no puede tener errores, sino menciona cómo deben de ser estos tratados. La manera en que la confesión menciona el tratamiento de estos problemas en la iglesia es por medio del gobierno local de la iglesia. Ahora bien, la confesión mencionó también que existe gobierno no bíblico. El gobierno no bíblico es un gobierno que se caracteriza por sus puntos doctrinales errados, por su sistema de gobierno y por la negligencia en el ejercicio de la disciplina bíblica. Ahora bien, la iglesia bíblica se distingue de la anterior en los tres aspectos antes mencionados. No obstante, aún una iglesia bíblica puede tener errores doctrinales. Sin embargo, los errores doctrinales no son aceptados con agrado. Por el contrario, son tratados en primera instancia de manera local y posteriormente con la intervención de otras iglesias locales con el propósito de restaurar el área de la falencia
que presente dicha iglesia. Por ejemplo, tenemos Primera de Corintios 4:17. Timoteo, que muy probablemente estaba enseñando en otra área, fue enviado a corregir e instruir a la iglesia de Corinto. También tenemos otro ejemplo en Hechos 15, cuando los de la circuncisión vinieron en contra de Pablo y Bernabé y ellos querían seguir practicando la ordenanza judía. Estos maestros se reunieron con el concilio de Jerusalén para tratar dicho asunto. En resumen, hemos dicho que un mal gobierno se caracteriza porque tiene sus puntos doctrinales cerrados. Además de esto, es negligente en el ejercicio de la disciplina bíblica. En contraste, una iglesia verdadera es fiel a la predicación de la palabra, administra correctamente las ordenanzas de Dios y aplica de manera bíblica la disciplina. Pasemos ahora a nuestro segundo punto, la jurisdicción de la iglesia. En el punto anterior hemos mencionado que la jurisdicción de la iglesia es de manera local. Sin embargo, al estar aún bajo este mundo, debemos recordar la imperfección que aún poseemos y que la iglesia local puede tener puntos doctrinales cerrados, malos sistemas de gobierno y problemas en el ejercicio de la disciplina bíblica. ¿Qué es lo que se debe realizar cuando esto acontece? En este respecto, no se niega la jurisdicción local de la Iglesia. Por el contrario, enfatizamos la responsabilidad de la Iglesia de estar velando por ser una Iglesia bíblica. Un distintivo de la Iglesia verdadera es que sujetan sus enseñanzas a lo que dice la palabra. Esto no con ligereza, sino con un cuidadoso escudriño. Además de esto, son iglesias que tienen comunión con otras iglesias, y aunque éstas pueden diferir en doctrinas secundarias, no difieren en la verdad central del Evangelio de Cristo. El propósito de esta hermandad con otras iglesias que busquen necesariamente seguir al Señor es que puedan reunir sus líderes y tratar con asuntos que no estén siendo manejados de una manera correcta o para la edificación en alguna área de necesidad. También para pedir sabiduría de otros ministros llamados por el Señor para un adecuado pastoreo de las ovejas. Un ejemplo de esto lo podemos ver en Gálatas 2:11 al 14, donde Pablo reprende a Pedro. Este pasaje es algo peculiar, porque un apóstol reprende a otro por el hecho de que uno no estaba actuando conforme a la verdad. Es por esta razón que es importante la multitud de ancianos en una iglesia. Pese a esto, aún con una multitud de ancianos, será necesario que los ministros de la iglesia tengan una relación con otros ministros del Señor para poder desempeñar de mejor manera su trabajo pastoral. También es preciso decir que aunque no existe una jerarquía distinta a la de Cristo como cabeza y la iglesia como su cuerpo, esto no exenta a la mutua exhortación de ministros en el trabajo pastoral. La enseñanza de este párrafo es que el sistema jerárquico de la Iglesia Católica no es bíblico. No obstante, las iglesias deben tener comunión entre sí y sus pastores deben reunirse para tratar asuntos que involucren el cuidado y el pastoreo del rebaño. La aplicación que nos debe quedar de esta enseñanza es para los ancianos, que las iglesias locales deben tener multitud de ancianos, pero además los ancianos deben tener comunión con otros ancianos para poder dar y recibir consejo para un buen pastoreo de las ovejas. Hemos finalizado nuestra enseñanza. Por favor, acompáñenme a orar para que el Señor nos bendiga. Padre Santo, te damos gracias por esta enseñanza, Señor. Gracias porque tú nos has mostrado cómo tú has conformado tu iglesia, cómo has puesto tú cada peldaño, cómo la iglesia bíblica debe de estar conformada por el primer escalón, que es la predicación fiel de la palabra, por el segundo escalón, que es la correcta administración de las ordenanzas, que es la cena del Señor y el bautismo, por el tercer escalón, que es el ejercicio de la disciplina bíblica, pero también, Señor, nos has mostrado las paredes, cómo deben de ser las paredes y las estructuras, los cimientos de tu iglesia, que tú has establecido autoridad para los miembros, que tú nos has dado tu palabra como guía única para enseñar a tu iglesia y que además de esto, tú también has
establecido otras iglesias que te pertenecen a ti, en las cuales has dado ancianos y los has dotado con sabiduría, y que entre ancianos también se puede compartir sabiduría para el cuidado y para la protección de tu rebaño. Señor, te pedimos que bendigas a tu iglesia. Bendice esta iglesia, Señor, hazla crecer, pero hazla crecer no en números, sino en creyentes. Que puedan venir más creyentes a ti. Trae a tu pueblo a nosotros y permítenos enseñarle, Señor. Y capacítanos a nosotros también para enseñar de una manera fiel, de una manera esforzada. Danos fuerza, por favor, Padre. Te damos gracias por esto y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hemos finalizado por hoy y espero poder verlos pronto. Los animo a invitar a sus familiares y amigos a escuchar la palabra de Dios. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, desean saber más sobre Cristo, las Escrituras, la fe, el arrepentimiento o sobre la confesión de fe de 1689, o tienen algún motivo de oración, pueden llamar al pastor Nelson o consultar con alguno de nosotros y con mucho gusto la atenderemos. Que el Señor los bendiga.